En un mundo donde el dinero habla y el poder camina, los multimillonarios ejercen una innegable influencia sobre los asuntos mundiales, y en este vídeo revelan los extensos imperios y las discretas dinastías que dan forma a las industrias e influyen en las agendas políticas. Su impacto se extiende mucho más allá de los confines de su riqueza, y en este vídeo revelamos las familias multimillonarias que dirigen el mundo, al tiempo que exploramos su dinámica de poder y su papel en la configuración del mundo. Los Rothschild. En un mundo rodeado de misterio e intriga, existe una familia cuya influencia llega muy lejos y cautiva la imaginación de muchos. Bienvenido a este vídeo, donde nos adentramos en la asombrosa historia de cómo los Rothschild llegaron a dominar el mundo. Con su inmensa riqueza y su poder sin parangón, esta enigmática dinastía ha dejado una huella indeleble en la estructura financiera mundial. Desde sus humildes comienzos, a finales del siglo XVIII, hasta su actual posición de dominio, los Rothschild han navegado a través de la historia, amasando fortunas inimaginables y moldeando el curso de las naciones. Acompáñenos a descubrir los impactantes secretos que se esconden tras su ascenso al poder, explorando la intrincada red de conexiones, conspiraciones y controversias que han rodeado a esta influyente familia durante siglos. Prepárese para un viaje a los reinos ocultos del poder y el control, mientras desvelamos la cautivadora historia de cómo los Rothschild gobiernan el mundo. Al embarcarnos en este cautivador viaje al mundo de los Rothschild, es esencial comprender el contexto histórico en el que se produjo su ascenso al poder. Nuestra historia comienza a finales del siglo XVIII, una época de gran agitación y transformación en toda Europa. Tras la Revolución Francesa, la familia Rothschild se convirtió en uno de los principales actores del panorama financiero. Fue Mayer Amschel Rothschild, el patriarca de la familia, quien sentó las bases de su futuro dominio. Nacido en 1744 en el gueto judío de Frankfurt, Mayer Amschel poseía una aguda visión para los negocios y una ambición inquebrantable. El primer gran avance de Mayer Amschel fue su negocio bancario. Se labró una reputación de fiabilidad y discreción, atrayendo la atención de clientes adinerados e incluso de la realeza europea. Su éxito le permitió ampliar sus operaciones, abriendo sucursales en las principales ciudades europeas, como Londres, París, Viena y Nápoles. Pero fueron las alianzas estratégicas forjadas por Mayer Amschel las que realmente prepararon el terreno para el ascenso de los Rothschild al poder. Reconociendo la importancia de las conexiones y la influencia, cultivó relaciones con figuras influyentes, incluidos políticos, monarcas y líderes militares. Estas alianzas serían decisivas para el futuro de la familia. Uno de los puntos de inflexión más significativos se produjo durante las guerras napoleónicas. Los 5 hijos de Mayer Amschel, conocidos como las 5 flechas, desempeñaron un papel fundamental en la financiación de los esfuerzos bélicos de varias potencias europeas. A través de su extensa red de correos y palomas mensajeras, los Rothschild accedieron a información crucial antes que sus competidores, lo que les permitió realizar movimientos financieros estratégicos. Fue durante esta época cuando los Rothschild perfeccionaron su método de comunicación, utilizando un sofisticado sistema de mensajes codificados para transmitir información entre sus sucursales. Esta ventaja les proporcionó una ventaja en el vertiginoso mundo de las finanzas, permitiéndoles capitalizar las fluctuaciones del mercado y asegurar lucrativos acuerdos. Sin embargo, la influencia de los Rothschild iba más allá del ámbito bancario. También estaban profundamente implicados en la política, utilizando su riqueza y sus conexiones para influir en el curso de las naciones. Un ejemplo notable es el Congreso de Viena de 1815, en el que la familia desempeñó un papel importante en la negociación del orden post-napoleónico. Gracias a sus maniobras diplomáticas, los Rothschild obtuvieron resultados favorables para ellos y sus aliados. A medida que avanzaba el siglo XIX, el poder de los Rothschild siguió creciendo. Financiaron grandes proyectos de infraestructuras, como ferrocarriles y explotaciones mineras, contribuyendo a la industrialización de Europa. Sus inversiones abarcaron varios sectores, como el textil, el petrolero e incluso el de los diamantes. La riqueza de la familia llegó a ser legendaria, con estimaciones que sugieren que controlaban el equivalente a billones de dólares en la moneda actual. Pero los Rothschild no solo se distinguían por sus proezas financieras, también eran conocidos por su filantropía y mecenazgo de las artes. Sus vastas colecciones de arte y sus fastuosas propiedades se convirtieron en símbolos de su opulencia e influencia. El nombre de la familia se convirtió en sinónimo de riqueza y poder, y su legado sigue configurando el mundo en que vivimos hoy.
Uno de los aspectos clave del dominio de los Rothschild es su control sobre los bancos centrales. Los bancos centrales desempeñan un papel crucial en la política monetaria y la estabilidad financiera de un país. Y los Rothschild se han posicionado estratégicamente para ejercer una influencia significativa sobre estas instituciones. Un ejemplo notable es el Banco de Inglaterra. A principios del siglo XIX, el gobierno británico necesitaba urgentemente fondos para financiar las guerras napoleónicas. Nathan Mayer Rothschild, uno de los hijos de Mayer Amschel, aprovechó la oportunidad y concedió un importante préstamo al gobierno británico. A cambio, se aseguró un asiento en la mesa del poder. Con el tiempo, la influencia de los Rothschild sobre el Banco de Inglaterra creció. Se convirtieron en los principales prestamistas del gobierno británico, controlando de hecho el sistema financiero del país. Sus contactos y su perspicacia financiera les permitieron manipular los mercados, influir en los tipos de interés e incluso influir en las políticas gubernamentales. Pero el Banco de Inglaterra era solo una pieza del rompecabezas. Los Rothschild extendieron su influencia a otros bancos centrales. Establecieron estrechos vínculos con la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y otras muchas instituciones financieras influyentes de todo el mundo. Esta red de control les otorgó un poder sin parangón sobre los asuntos monetarios mundiales. Otro aspecto crucial del dominio de los Rothschild es su implicación en las finanzas internacionales. A través de su extensa red de bancos e instituciones financieras, han facilitado el flujo de capital a través de las fronteras, moldeando la economía mundial en su beneficio. Uno de los ejemplos más significativos de su influencia en las finanzas internacionales es el bono Rothschild. En el siglo XIX, los gobiernos y las empresas dependían de los préstamos para financiar sus operaciones. Los Rothschild, con sus vastos recursos y su reputación de fiabilidad, se convirtieron en los prestamistas a los que recurrían muchas naciones. Al emitir bonos y conceder préstamos, los Rothschild ganaron influencia sobre gobiernos y empresas. Podían dictar condiciones, influir en las políticas e incluso determinar el destino de las naciones. Su control de las finanzas internacionales les permitió configurar el panorama económico y consolidar aún más su poder. Pero el dominio de los Rothschild iba más allá del ámbito de las finanzas. También ejercían una influencia significativa sobre los medios de comunicación, garantizando la promoción y protección de su discurso y sus intereses. A través de la propiedad de periódicos, editoriales y otros medios de comunicación, controlaban el flujo de información y moldeaban la opinión pública. Su influencia sobre los medios de comunicación no se limitaba a sus propias publicaciones. Los Rothschild colocaron estratégicamente a sus aliados y asociados en puestos clave de los principales medios de comunicación, lo que les permitió controlar la narrativa a escala mundial. Este control sobre la difusión de la información consolidó aún más su poder y les protegió del escrutinio. Una de las acusaciones más persistentes contra los Rothschild es su supuesta implicación en grandes acontecimientos históricos, a menudo conocida como las teorías de la conspiración Rothschild. Estas teorías afirman que la familia orquestó o manipuló acontecimientos importantes para favorecer sus propios intereses. Una de estas teorías gira en torno a la batalla de Waterloo de 1815. Según la leyenda, Nathan Mayer Rothschild utilizó su red de palomas mensajeras para recibir información sobre el resultado de la batalla antes que nadie. Supuestamente, utilizó este conocimiento para manipular la bolsa de Londres, provocando el pánico y comprando acciones a precios bajísimos. Aunque esta historia ha sido ampliamente desmentida, se ha convertido en parte de la tradición de los Rothschild. Otra teoría de la conspiración sugiere que los Rothschild desempeñaron un papel en la creación del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. La teoría afirma que utilizaron su influencia y poder financiero para impulsar la creación de un banco central que sirviera a sus intereses. Sin embargo, no existen pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, que permanecen en el terreno de la especulación. Las controversias en torno a los Rothschild se extienden también a su supuesto control sobre gobiernos y líderes mundiales. Algunas teorías conspirativas sugieren que la familia tiene capacidad para manipular los resultados políticos e influir en los acontecimientos mundiales. Si bien es cierto que los Rothschild han mantenido estrechas relaciones con políticos y han utilizado su influencia financiera para apoyar a determinados candidatos, a menudo se exagera el alcance de su control. Otro tema de controversia es la supuesta implicación de los Rothschild en el comercio de diamantes. Algunas teorías conspirativas afirman que la familia controla el mercado mundial de diamantes, utilizando su influencia para manipular los precios y mantener un monopolio.
Sin embargo, la industria del diamante es compleja e implica a numerosos actores, por lo que es improbable que una sola entidad tenga el control total. Además de las controversias y conspiraciones, los Rothschild también han sido objeto de críticas por su aparente secretismo y falta de transparencia. Algunos sostienen que su inmensa riqueza e influencia les permiten operar en la sombra, lejos del escrutinio público. Sin embargo, cabe señalar que la familia ha participado en actividades filantrópicas y benéficas, contribuyendo a diversas causas e iniciativas. A pesar de las controversias y acusaciones, la influencia de los Rothschild en el mundo financiero sigue siendo innegable. Sus alianzas estratégicas, su control sobre los bancos centrales y su implicación en las finanzas internacionales han consolidado su posición en la cima de la estructura financiera mundial. El legado de los Rothschild sigue resonando en el mundo moderno, ya que su influencia permanece profundamente arraigada en el tejido financiero de la sociedad, tanto si se considera su reinado como un testimonio de su perspicacia financiera o como un motivo de preocupación. El impacto de los Rothschild en el mundo no puede ignorarse. Los Morgan. En esta sección vamos a desvelar los secretos que se esconden tras el inmenso poder e influencia de la familia Morgan. Desde su ascenso a la fama a finales del siglo XIX y principios del XX, hasta su impacto en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pasando por su influencia en países como Rusia y Francia, los Morgan han dejado una huella indeleble en la escena mundial. A finales del siglo VI y principios del VI, una familia emergió como una fuerza a tener en cuenta en el mundo de las finanzas. Liderada por el legendario John Pierpont Morgan, la familia Morgan amasó una inmensa fortuna gracias a su dominio del sector bancario. Su historia comienza con unos orígenes humildes y una incansable búsqueda del éxito. La historia de la familia Morgan se remonta a Miles Morgan, que emigró a América en el siglo XVII. A partir de ahí, sus descendientes, entre ellos Nathaniel y Joseph Morgan, continuaron el legado familiar y desempeñaron papeles importantes en sus respectivas ciudades. Joseph III, el primero en entrar en la industria financiera, se unió a la Washington Benevolent Society como banquero privado. Reconociendo el potencial de crecimiento, más tarde trasladó a la familia a Hartford, donde adquirió el Hartford Exchange Coffee House y el Hartford Bank. El hijo de Joseph III, Junius Spencer Morgan, se convertiría en una figura destacada del sector bancario. Creó J.S. Morgan & Company, que rápidamente se convirtió en una de las firmas bancarias más influyentes de América y Europa. Pero fue el hijo de Junius Spencer Morgan, John Pierpont Morgan, quien llevaría el legado de la familia a nuevas cotas. Conocido como J.P. Morgan, se convirtió en uno de los estadounidenses más ricos de la historia y en un auténtico titán de la industria. J.P. Morgan revolucionó varias industrias, como la electricidad, el ferrocarril y el acero. Sus estrategias empresariales, como la morganización, consistían en crear monopolios mediante la compra de empresas, la eliminación de la competencia y la reducción de costes. Esto permitió a los Morgan consolidar su poder y control sobre varias industrias. La influencia de los Morgan se extendía más allá del mundo empresarial. Mantenían estrechos vínculos con políticos y funcionarios influyentes, lo que les permitía influir en las políticas económicas y las regulaciones financieras. Sus opiniones tenían un gran peso y a menudo se les consultaba sobre asuntos de importancia nacional. El hijo de J.P. Morgan, John Pierpont Morgan Jr., también se introdujo en el sector bancario. Sin embargo, se enfrentó a retos debido a la nueva legislación y al resentimiento público contra las grandes empresas. A pesar de estos obstáculos, el impacto de la familia Morgan en la economía y la sociedad estadounidenses siguió siendo significativo. Los Morgan estaban asociados a numerosos negocios, incluidos bancos, ferrocarriles y compañías de seguros. Su riqueza era considerable y su genealogía puede rastrearse a través de varias ramas. Eran miembros de varios clubes sociales y desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de relaciones entre poderosos líderes. Sin embargo, la influencia de los Morgan no se centraba únicamente en la acumulación de riqueza. También contribuyeron a organizaciones sin ánimo de lucro y a la filantropía, dejando un impacto duradero en la sociedad. Sus donaciones a instituciones como el Museo Americano de Historia Natural y el Museo Metropolitano de Arte ayudaron a preservar y promover la cultura y la educación. El ascenso de los Morgan y su dominio del sector bancario es una historia de ambición, innovación y maniobras estratégicas. Su impacto en la economía estadounidense y su influencia en países como Rusia y Francia no pueden ignorarse. La influencia de los Morgan se extendió mucho más allá del ámbito bancario.
tuvieron un impacto significativo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dando forma a las políticas económicas y a las regulaciones financieras. Sus estrechos vínculos con políticos influyentes y funcionarios del gobierno les permitieron ejercer su poder e influencia en asuntos de importancia nacional. J.P. Morgan, con su enorme fortuna y su perspicacia para los negocios, era un asesor de confianza de presidentes y responsables clave. Sus opiniones tenían un gran peso y a menudo se le consultaba sobre asuntos relacionados con la economía y la estabilidad financiera. Uno de los casos más notables de la participación de los Morgan en el Departamento del Tesoro fue durante el pánico de 1907. Cuando la crisis financiera se apoderó de la nación, J.P. Morgan desempeñó un papel fundamental en la estabilización de la economía. Organizó un grupo de banqueros para proporcionar liquidez a los bancos con problemas y evitar el colapso total del sistema financiero. Este acontecimiento, conocido como el pánico de Morgan, puso de manifiesto el inmenso poder e influencia que los Morgan ejercían sobre la economía de la nación. Sus acciones durante esta crisis consolidaron su reputación como salvadores de Wall Street y cimentaron aún más sus conexiones con el Departamento del Tesoro. La influencia de los Morgan en el Departamento del Tesoro no se limitó a las crisis financieras. Desempeñaron un papel crucial en la formulación de políticas económicas y normativas financieras que afectaron a la economía del país durante décadas. Sus estrechas relaciones con poderosos dirigentes les permitieron abogar por políticas afines a sus intereses empresariales. A menudo se les consultaba sobre asuntos relacionados con la fiscalidad, la política monetaria y el comercio internacional. Las conexiones de los Morgan con el Departamento del Tesoro se extendieron a múltiples administraciones, abarcando ambos partidos políticos. Su capacidad para desenvolverse en el panorama político y mantener sólidas relaciones con dirigentes de distintos ámbitos fue un testimonio de su influencia y destreza estratégica. Es importante señalar que, aunque los Morgan tenían una gran influencia, no eran los únicos responsables de la toma de decisiones en el Departamento del Tesoro. Operaban dentro de una compleja red de poder, en la que entraban en juego múltiples actores e intereses. Sin embargo, su riqueza, sus conexiones y su experiencia les permitieron dar forma al panorama económico, de manera que benefició a su imperio empresarial y consolidó aún más su posición como una de las familias más poderosas de Estados Unidos. No hay que subestimar la influencia de los Morgan en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sus estrechos vínculos con políticos y funcionarios influyentes les permitieron influir en las políticas económicas y la normativa financiera. La influencia de los Morgan se extendió mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos. Tuvieron un impacto significativo en las economías de países como Rusia y Francia, forjando fuertes lazos con líderes empresariales y políticos de estas naciones. En Rusia, los Morgan desempeñaron un papel crucial a la hora de facilitar el comercio y la inversión internacionales. Su imperio bancario aportó la experiencia financiera y las conexiones necesarias para que las empresas prosperaran en el mercado ruso. La implicación de los Morgan en Rusia alcanzó su punto álgido a finales del siglo XIX y principios del XX. Desempeñaron un papel decisivo en la financiación de grandes proyectos de infraestructuras, como la construcción de ferrocarriles y el desarrollo de recursos naturales. Sus estrechas relaciones con los líderes empresariales y los funcionarios del gobierno ruso les permitieron navegar por el complejo panorama de la política y la economía rusas. Se les consideraba socios y asesores de confianza que contribuían a la modernización e industrialización de la economía rusa. Del mismo modo, en Francia, los Morgan desempeñaron un papel importante en la configuración del panorama económico del país. Participaron en la financiación de grandes proyectos, como la construcción de ferrocarriles y la expansión de industrias. Los vínculos de los Morgan con Francia iban más allá de los negocios. Fueron miembros de varios clubes sociales y desempeñaron un papel crucial en el establecimiento de relaciones entre poderosos líderes de la sociedad francesa. Su influencia en Francia no se limitaba al sector empresarial. Los Morgan también participaron en actividades filantrópicas, contribuyendo al desarrollo cultural y educativo del país. El impacto de los Morgan, tanto en Rusia como en Francia, no estuvo exento de polémica. Su participación en importantes transacciones financieras y sus estrechos vínculos con las élites políticas suscitaron dudas sobre su influencia y el alcance de su poder. Sin embargo, es innegable que los Morgan desempeñaron un papel importante en el desarrollo económico de estas naciones. Su experiencia financiera, sus conexiones y sus maniobras estratégicas les permitieron navegar por las complejidades de los negocios internacionales y dejar un impacto duradero.
La historia de cómo los Morgan dirigen el mundo es un relato de ambición, poder e influencia. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como una de las dinastías bancarias más poderosas, los Morgan configuraron el panorama económico de finales del siglo XIX y principios del XX. Sus conexiones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, su influencia en países como Rusia y Francia y sus esfuerzos filantrópicos contribuyen a su perdurable legado. La familia Dupont. Adentrémonos en la fascinante historia de la familia Dupont, una acaudalada dinastía estadounidense que ha sido una de las familias más ricas de Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. Gracias a su participación en las industrias de la pólvora, química y automovilística, la familia Dupont ha amasado una inmensa riqueza y poder, pero su influencia va mucho más allá de los negocios. Exploraremos cómo las conexiones políticas de la familia, sus esfuerzos filantrópicos e incluso su interés por la horticultura han contribuido a su control de la política mundial. Nuestra historia comienza con Pierre Samuel Dupont de Nemours, un inmigrante francés que llegó a Estados Unidos en 1800. Pierre era un hombre ambicioso y visionario, y poco podía imaginar que su viaje sentaría las bases de una dinastía familiar que daría forma al mundo. El espíritu emprendedor de Pierre le llevó a establecer la dinastía empresarial Dupont. Al principio, la familia se centró en la fabricación de pólvora, una industria lucrativa en aquella época. Su negocio, Dupont de Nemours & Company, se convirtió rápidamente en la mayor empresa de fabricación de pólvora negra del mundo. El éxito de la familia Dupont en la industria de la pólvora no fue solo un golpe de suerte. Fueron estratégicos y astutos, navegando cuidadosamente por el panorama político de la época. Sus contactos e influencias les permitieron conseguir lucrativos contratos que les hicieron indispensables para el gobierno de Estados Unidos. Pero no fue solo su perspicacia para los negocios lo que impulsó a la familia Dupont. También desempeñaron un papel importante en la política, utilizando su poder e influencia para marcar el curso de la historia. Varios miembros de la familia fueron senadores y gobernadores de Estados Unidos, lo que consolidó aún más sus conexiones políticas. La implicación de la familia Dupont en política fue más allá de los asuntos domésticos. Desempeñaron papeles cruciales en negociaciones importantes para Estados Unidos, como el Tratado de París y la compra de Luisiana. Su influencia en estas negociaciones no puede exagerarse, ya que contribuyeron a forjar el destino de una nación. Pero la familia Dupont no solo se distinguió por sus aventuras empresariales y políticas, también fueron pioneros en el campo de la horticultura. Sus antepasados, inmigrantes franceses, trajeron consigo un profundo amor y conocimiento por las plantas, que la familia adoptó de todo corazón. La primera finca estadounidense de la familia, Eleutherian Mills, se convirtió en un centro de innovación e investigación hortícola. Las contribuciones de la familia Dupont al campo de la horticultura en Estados Unidos han sido ampliamente reconocidas, y sus fincas se han convertido en escaparates de la belleza botánica. A medida que crecía la riqueza de la familia Dupont, también lo hacían sus esfuerzos filantrópicos. Ayudaron a fundar el National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar lugares históricos. Su compromiso con la conservación histórica y la creación de museos ha dejado un legado duradero. Sin embargo, la familia Dupont no ha estado exenta de polémica. Dos miembros de la familia se vieron implicados en casos criminales de gran repercusión que conmocionaron al mundo. Estos incidentes empañaron la reputación de la familia, pero su riqueza e influencia les permitieron capear el temporal. A pesar de las controversias, la riqueza y la influencia de la familia Dupont no han hecho más que crecer con los años. En 2016, su fortuna se estimaba en la asombrosa cifra de $14.300 millones, y tienen más de 3.500 parientes vivos. Su poder y control sobre la política mundial no pueden subestimarse. En conclusión, la historia temprana y el ascenso de la familia Dupont es una historia de ambición, alianzas estratégicas y una búsqueda incesante del poder. Desde sus comienzos en la fabricación de pólvora hasta su implicación en la política y la filantropía, la familia Dupont ha dejado una huella indeleble en el mundo. Pero, ¿cómo controlan el mundo exactamente? La participación de la familia Dupont en la industria de la pólvora fue la piedra angular de su riqueza y poder. Su empresa, Dupont de Nemours & Company, revolucionó la producción de pólvora, convirtiéndola en una fuerza a tener en cuenta. Las alianzas estratégicas y los contratos gubernamentales de la familia les permitieron dominar el mercado. Suministraban pólvora al ejército de Estados Unidos en tiempos de guerra, lo que les daba una ventaja significativa
y solidificaba su control sobre la industria. Pero la influencia de la familia DuPont no se limitó a la pólvora. Reconocieron el potencial de la industria química y aprovecharon la oportunidad para ampliar su imperio. Se aventuraron en la producción de productos químicos, creando una vasta red de fábricas y laboratorios. El imperio químico de la familia DuPont creció rápidamente y se convirtieron en pioneros del sector. Desarrollaron productos y procesos innovadores que revolucionaron diversas industrias, desde la agricultura hasta los bienes de consumo. Su control sobre la industria química les permitió moldear el mundo de formas inimaginables. Participaron en el desarrollo de materiales sintéticos, como el nylon, que transformó la industria textil y cambió nuestra forma de vivir. La influencia de la familia DuPont se extendió más allá de la pólvora y los productos químicos. Reconocieron el potencial de la emergente industria automovilística y aprovecharon la oportunidad para expandir su imperio una vez más. Hicieron grandes inversiones en la fabricación de automóviles y se establecieron como actores clave en este sector de rápido crecimiento. Las empresas automovilísticas de la familia no solo les aportaron una inmensa riqueza, sino que también les permitieron ejercer control sobre los sistemas de transporte. Influyeron en el desarrollo del automóvil, en el diseño, la producción e incluso en las infraestructuras necesarias para este nuevo medio de transporte. El control de la familia DuPont sobre las industrias de la pólvora, química y del automóvil les otorgó un poder y una influencia sin parangón. Podían dictar las tendencias del mercado, controlar los precios y determinar el rumbo de industrias enteras. Pero su control no se detuvo ahí. La riqueza de la familia DuPont les permitió establecer una vasta red de conexiones y alianzas, consolidando aún más su posición como influyentes en la política mundial. Disponían de los medios para apoyar campañas políticas, financiar la investigación y el desarrollo, e incluso influir en la opinión pública. La riqueza y las conexiones de la familia DuPont les permitieron desempeñar un papel importante en la política. Aprovecharon su poder para apoyar campañas políticas, financiar candidatos e incluso ocupar cargos políticos. Varios miembros de la familia fueron senadores y gobernadores de Estados Unidos, y utilizaron sus cargos para promover sus propios intereses y configurar el panorama político. Su influencia se extendió más allá de sus funciones individuales, ya que formaron alianzas y redes que se extendían más allá de las líneas partidistas. Pero no fue solo su participación directa en política lo que dio a la familia DuPont el control de la política mundial. Su riqueza les permitió apoyar campañas políticas y financiar grupos de presión, lo que les dio una voz significativa en la formulación de políticas. Las contribuciones financieras de la familia DuPont a campañas y causas políticas les permitieron influir en las elecciones y en la legislación. Contaban con los medios para apoyar a candidatos afines a sus intereses, garantizando así el avance de su agenda. Además de su participación en política, la familia DuPont ha realizado importantes contribuciones a la filantropía. Reconocieron la importancia de retribuir a la sociedad y utilizaron su riqueza para crear organizaciones sin ánimo de lucro y apoyar causas benéficas. La familia ayudó a fundar el National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a preservar lugares históricos. Han desempeñado un papel decisivo en la conservación de lugares emblemáticos y la creación de museos, garantizando que la historia se preserve para las generaciones futuras. En conclusión, la implicación de la familia DuPont en la política y la filantropía les ha permitido ejercer control sobre la política mundial y moldear el curso de la historia. Su riqueza y sus conexiones les han proporcionado un poder y una influencia sin parangón, permitiéndoles promover sus propios intereses y dejar un impacto duradero en la sociedad. La familia Rockefeller. En esta última sección nos adentraremos en la increíble historia de la gran familia Rockefeller, una de las más influyentes de la historia de Estados Unidos. Desde sus orígenes en Alemania hasta su emigración a América a principios del siglo XVIII, los Rockefeller han dejado una huella indeleble en diversos sectores, como las finanzas, los negocios, la política, la sanidad, la educación, la protección del medio ambiente y las artes. Gracias a su participación en la industria petrolera estadounidense, en particular con su empresa Standard Oil, amasaron una inmensa fortuna que aún resuena hoy en día. A principios del siglo XVIII, una familia de origen alemán emprendió un viaje que cambiaría para siempre el curso de la historia de Estados Unidos. Esta familia, conocida como los Rockefeller,
llegaría a amasar una de las mayores fortunas del mundo y a ejercer una influencia sin parangón en diversas industrias. Viajemos en el tiempo y descubramos la extraordinaria historia del ascenso al poder de la familia Rockefeller. El viaje de la familia Rockefeller comenzó con su emigración de Alemania a América. John D. Rockefeller y William A. Rockefeller Jr., junto con sus descendientes, se convertirían en figuras clave en la configuración de la América contemporánea. De ascendencia escocesa-irlandesa, poseían una fuerte ética del trabajo y un implacable afán de éxito. A medida que avanzaba el siglo XIX, Estados Unidos experimentaba una rápida revolución industrial, y los Rockefeller aprovecharon la oportunidad para dejar su huella. Fue durante esta época cuando John D. Rockefeller padre se convirtió en la fuerza motriz del ascenso de la familia al poder. John D. Rockefeller Sr. reconoció el inmenso potencial de la incipiente industria petrolera. En 1870 fundó Standard Oil, una empresa que revolucionaría la forma de producir, refinar y distribuir el petróleo. Mediante adquisiciones estratégicas y prácticas comerciales despiadadas, la Standard Oil de Rockefeller se convirtió rápidamente en una fuerza dominante en la industria. El ascenso de la Standard Oil no estuvo exento de polémica. Los críticos acusaron a la empresa de llevar a cabo prácticas comerciales desleales, como subcotizar a sus competidores y formar monopolios. Sin embargo, la astuta perspicacia empresarial de Rockefeller y su incansable búsqueda de la eficiencia permitieron a Standard Oil controlar una parte significativa del mercado del petróleo. A finales del siglo XIX, la Standard Oil se había convertido en un gigante que controlaba casi el 90% de la capacidad de refinado de petróleo de Estados Unidos. Este nivel de control sin precedentes proporcionó a la familia Rockefeller una inmensa riqueza y poder, convirtiéndola en una de las familias más influyentes de la historia de Estados Unidos. Con su nueva riqueza, los Rockefeller se embarcaron en ambiciosos proyectos que darían forma al paisaje de Estados Unidos. Uno de sus proyectos más emblemáticos fue la construcción del Rockefeller Center en el centro de Manhattan. Este extenso complejo, compuesto por 19 edificios comerciales, se convertiría en un símbolo de la influencia de la familia y en un centro neurálgico para los negocios y el ocio. Pero el impacto de los Rockefeller fue mucho más allá del sector inmobiliario. También les apasionaban la educación y la investigación. En 1901, John D. Rockefeller padre fundó el Instituto Rockefeller de Investigación Médica, hoy conocido como Universidad Rockefeller. Esta institución ha estado a la vanguardia de descubrimientos científicos pioneros y sigue ampliando los límites de la investigación médica. A medida que avanzaba el siglo XX, el compromiso de los Rockefeller con la filantropía y la conservación se hizo cada vez más evidente. Crearon más de 20 parques nacionales y espacios abiertos, preservando vastas zonas de belleza natural para disfrute de las generaciones futuras. Su dedicación a la protección del medio ambiente les valió el reconocimiento y los honores de organizaciones como la National Audubon Society. En la actualidad, el legado de la familia Rockefeller sigue haciéndose sentir en diversos campos. Sus contribuciones a las finanzas, los negocios, la política, la sanidad, la educación, la protección del medio ambiente y las artes han dejado una huella indeleble en la América contemporánea. La historia de la familia Rockefeller es una historia de riqueza, poder y filantropía, y su influencia sigue dando forma al mundo en que vivimos hoy. A medida que la riqueza y la influencia de la familia Rockefeller crecían, ampliaron su alcance más allá de la industria petrolera. Una de sus asociaciones más importantes fue con el Chase Manhattan Bank, una institución financiera que desempeñó un papel fundamental en la configuración de la economía mundial. En esta sección analizaremos la relación de la familia Rockefeller con el Chase Manhattan Bank y sus conexiones políticas de gran alcance. La asociación de la familia Rockefeller con el Chase Manhattan Bank comenzó a principios del siglo XX, cuando se convirtieron en accionistas de referencia de la institución. Liderada por David Rockefeller, la participación de la familia en el banco les permitió extender su influencia al mundo de las finanzas y la banca. Bajo el liderazgo de David Rockefeller, el Chase Manhattan Bank se convirtió en uno de los bancos más grandes e influyentes del mundo. El alcance global del banco y su extensa red de sucursales situaron a la familia Rockefeller a la vanguardia de las finanzas internacionales. La participación de la familia Rockefeller en el sector bancario no solo aumentó su riqueza, sino que también les proporcionó una influencia significativa en la configuración de las políticas económicas.
Sus conexiones con los responsables políticos y los funcionarios del gobierno les permitieron influir directamente en la normativa financiera y el comercio internacional. Las conexiones políticas de los Rockefeller fueron de gran alcance y se extendieron a lo largo de varias generaciones. Ocuparon diversos cargos políticos y algunos miembros destacados de la familia fueron vicepresidentes, gobernadores y senadores. Estas posiciones de poder les permitieron influir en las decisiones políticas y configurar el panorama político de Estados Unidos. Una de las figuras políticas más destacadas de la familia Rockefeller fue Nelson Rockefeller. Ocupó el cargo de 41º vicepresidente de Estados Unidos bajo la presidencia de Gerald Ford. La carrera política de Nelson se caracterizó por su dedicación al servicio público y su compromiso con la promoción de políticas progresistas. Las conexiones políticas de la familia Rockefeller se extendían más allá de Estados Unidos. Mantenían relaciones con figuras influyentes de la escena mundial, incluidos jefes de Estado y dirigentes de organizaciones internacionales. Estas conexiones les permitieron tener un impacto significativo en los asuntos mundiales. Sin embargo, es importante señalar que las contribuciones de la familia Rockefeller iban más allá de la política y las finanzas. También estaban profundamente comprometidos con la filantropía y las causas sociales. La Fundación Rockefeller, creada por John D. Rockefeller, padre, ha desempeñado un papel crucial en la financiación de la investigación, la promoción de la salud pública y la respuesta a los retos mundiales. La dedicación de la familia Rockefeller a la filantropía y sus esfuerzos por mejorar la sociedad han dejado un impacto duradero. Sus contribuciones a la educación, la sanidad y el bienestar social han marcado la vida de innumerables personas en todo el mundo. Hoy en día, la influencia de la familia Rockefeller en las finanzas, la política y la filantropía sigue haciéndose sentir. Su legado nos recuerda el poder y la responsabilidad que conllevan la riqueza y la influencia. Más allá de su implicación en las finanzas, la política y los negocios, la familia Rockefeller ha demostrado un profundo compromiso con la conservación, la educación y la investigación. En esta sección exploraremos sus notables contribuciones en estas áreas, que han tenido un impacto profundo y duradero en la sociedad. La dedicación de la familia Rockefeller a la conservación y preservación de la tierra es realmente notable. Han creado más de 20 parques nacionales y espacios abiertos, salvaguardando vastas zonas de belleza natural para disfrute de las generaciones futuras. Uno de sus proyectos de conservación más destacados es el Parque Nacional de Acadia, en Maine. Este impresionante parque, con su escarpada costa y sus majestuosas montañas, es un testimonio del compromiso de la familia con la conservación del medio ambiente. Otra contribución significativa es la creación del Parque Nacional del Gran Tetón, en Wyoming. Este impresionante parque, con sus imponentes picos y lagos vírgenes, es una muestra de la dedicación de la familia a la protección y conservación de los paisajes naturales. Los esfuerzos de conservación de los Rockefeller no se han limitado a los parques nacionales. También han desempeñado un papel crucial en la conservación de lugares y monumentos históricos. Un ejemplo notable es su participación en la restauración y conservación de Colonial Williamsburg, un museo de historia viviente que revive los primeros días de América. La educación y la investigación han sido otras áreas de interés para la familia Rockefeller. Han creado instituciones que se han convertido en faros del conocimiento y la innovación. La Universidad Rockefeller, fundada por John D. Rockefeller padre, ha estado a la vanguardia de la investigación científica durante más de un siglo. Ha sido caldo de cultivo de descubrimientos revolucionarios y ha dado numerosos premios Nobel. La Fundación Rockefeller, creada por la familia, también ha desempeñado un papel fundamental en el fomento de la educación y la investigación. A través de su financiación y apoyo, ha contribuido al desarrollo de instituciones educativas, avances médicos e iniciativas sociales en todo el mundo. El compromiso de la familia con la educación va más allá de la investigación científica. También han realizado importantes contribuciones al campo de las artes y la cultura. El Museo de Arte Moderno, MoMA, situado en Nueva York, fue fundado por Abby Aldrich Rockefeller y dos de sus amigas. Se ha convertido en una de las instituciones artísticas más influyentes del mundo. El legado de la familia Rockefeller continúa prosperando a través de sus instituciones, iniciativas y el impacto continuo de sus esfuerzos de conservación. Su historia de riqueza, poder y filantropía nos recuerda la responsabilidad que conlleva una inmensa influencia. Al reflexionar sobre la trayectoria de la familia Rockefeller, recordamos el poder de la visión, la determinación y el potencial del cambio positivo.
La influencia de la familia Rockefeller sigue dando forma al mundo en que vivimos hoy. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos de lujo y opulencia en el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.